¿Qué tal? Buenos días, ya estamos listos nuevamente con el estudio, con el capítulo diario de la palabra de Dios aquí en Reavivados por su palabra. Quédese hasta el final, comparta, suscríbase al canal y también pueda compartir y pueda también comentar. Dele like al video. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 14, ya estamos 14, el libro de los Hechos, dice: aconteció en Iconio que se encontraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo como de griegos. Es decir, todos estaban reunidos ahí de diferentes naciones y diferentes culturas y creyeron en la misma palabra, en el evangelio de Cristo. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, porque estaban celosos. Sin embargo, nada detenía el poder de la predicación. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiado en el Señor, lo cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y de toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. La predicación del evangelio era grande, era hermosa, de tal forma que traía muchas personas a la conversión al expresar las buenas nuevas de salvación. A pesar de obstáculos, a pesar de oposiciones, a pesar de persecuciones, ellos seguían anunciando y predicando el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. El poder de la fe, de la palabra del apóstol, con esa seguridad: levántate, porque hay alguien que te está viendo, hay alguien que quiere sanarte, y es Cristo. Y él se levantó. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. La gente quedó impactada, quedó impresionada por este milagro que ellos hacían. No solo sino muchos milagros que ellos hacían. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificio. La gente que estaba allí, a pesar de que habían visto milagros, como ellos estaban acostumbrados a adorar todo tipo de dioses, pensaron que esos dos hombres, que Pablo y Bernabé, eran dioses, y les quisieron dar incienso, ofrenda, sacrificio. Entonces note lo que hacen ellos. Dice: cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y en todo lo que en ellos hay. Es decir, ustedes son los que están adorando a dioses, pero nosotros les anunciamos a un Dios vivo, un Dios verdadero, al quien deben ustedes de adorar. Entonces ellos, sin temor, expresaron en quien creían, de tal forma que la gente podía entender a quien ellos verdaderamente adoraban. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se alejó de sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir la multitud que les ofreciese sacrificio. La gente estaba tan empeñada en ofrecer sacrificio, estaba cegada, que a pesar de que les hablaron, la gente
estaba necio en su corazón. Dice aquí, estaban dispuestos a ofrecerle sacrificio a pesar de que ellos estaban aclarando de la situación. Entonces, viendo unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Como resultado, que ellos no se dejaron que se adoraran, ellos los apedrearon, les arrastraron, dice allí, pero rodeando a los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aún Pablo, Dios estaba allí y lo libró a pesar de que subió pedradas. El Señor lo protegió porque había algo que tenía que hacer aún todavía. Entonces dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Y se alejaron de allí, pero convencidos de lo que estaban haciendo, que nada los impidió, ni las pedradas, ni los desprecios. Ellos estaban convencidos a quien debían adorar. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde ahí donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra del cual habían cumplido. Y habiendo llegado reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Nada impidió la predicación y la entrega de la predicación del evangelio, ni las persecuciones, ni los desprecios. Ellos iban anunciando con denuedo acerca de Cristo, nuestro Redentor, tanto así que las personas que no eran judíos, sino que eran gentiles, aceptaban el evangelio con gozo en su corazón y cambiaban para vida, para bien y para vida eterna. ¡Qué bendición! Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por el estudio de tu palabra. Ayúdanos a seguir proclamándolo con fe y con alegría. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en el capítulo número 15, aquí mismo en este canal, en